Como para entrar un poquito en contexto de dónde veníamos, estuvimos viendo lo que tiene que ver con la historia de la educación en el tiempo de los hebreos. Y digamos, lo que voy a resaltar un poco tiene que ver con el gran celo que hay por parte del pueblo hebreo por guardar la palabra. Recordamos lo que nos dice Deuteronomio 6, donde llama al pueblo a repetir esta palabra a sus hijos, enseñándolas en las actividades cotidianas, diarias, también de culto, digamos, la parte religiosa, y que todo el aspecto de aprendizaje y de conocimiento de Dios se aplica hasta simbólicamente. En las fiestas hablábamos un poco de lo que es este artefacto que se llama la mezuzá, eh, y la tradición oral de repetir estas palabras a tus hijos y así sucesivamente la ley, para que se guarden en los corazones de estos niños, de estos jóvenes, y así sucesivamente de generación en generación. Por ahí habíamos visto cómo habían desarrollado la sinagoga como ese lugar tanto religioso como de preparación, digamos, como educadores para, para estas generaciones. Pero quiero resaltar esta parte, este celo que hay sobre guardar la palabra de Dios, de irla compartiendo a la familia. La educación nace del hogar. Y lo otro que les quiero recordar un poco esto que mencionamos sobre Ezequiel, sobre qué es la educación. Es un proceso de transformación, de exposición a la palabra. El profeta Ezequiel se acerca a estos huesos secos, y estos huesos secos hablan pues de lo que éramos antes. Éramos enemigos de Dios, en términos, digamos, incluso bíblicos, éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados a través de Cristo Jesús y de nuevo somos criaturas nuevas. Pero esto no sería posible sino por la obra de Jesucristo y el contacto que hemos tenido con la palabra, porque nos revela todo esto. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en la Escritura. Entonces el proceso de educación tiene que ver con traer eh, vida a esas cosas que estaban muertas, de traer de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del polvo a la gloria, diría Sproul. Ahora lo que vamos a ver, vamos a abordar esto igual, un breve marco histórico de lo que tiene que ver con el pueblo, la iglesia primitiva. Entonces pasamos del pueblo hebreo a los primeros eh, momentos de la iglesia primitiva. Y por ahí, bueno, vamos a iniciar con esto. Hermanos, esta es la parte que hoy vamos a abordar. Son cuatro temas. El primer tema tiene que ver con Jesús. Para hablar de la iglesia primitiva debemos recordar a Jesús como maestro, y ahí vienen cuatro incisos: las cualidades de Jesús como maestro, los alumnos de Jesús, los propósitos de Jesús en la enseñanza y los métodos de Jesús. De nuevo les digo, hermano, esto es un aspecto muy breve. eh, Realmente cada tema puede ser muy profundo, muy amplio, muy vasto, pero digamos aquí se intentó lo más sustancial, en traerles un poco la sustancia. La parte número dos tiene que ver con la educación en la iglesia primitiva. Es el contexto, la vida diaria de los cristianos. Aquí vamos a abordar lo que tiene que ver con la actividad social. Y social me refiero al diario vivir de los cristianos del primer siglo, pero a partir como de los relatos, de los escritos de ciertos historiadores, y digamos de lo que también podemos encontrar en la Biblia. En la parte número tres, bueno, y esta segunda parte nos va a ayudar como a tener un poco la visión de cómo es esta iglesia que se va formando en el primer siglo. La parte número tres tiene que ver con la educación a través de la comunidad cristiana. Y esto un poco nos recuerda lo que ocurría con los hebreos, que había aspectos formacionales. Por ejemplo, las fiestas, la Pascua, que era una fiesta
que les daba forma, que les enseñaba, porque eran los niños los que preguntaban sobre por qué hacíamos esto, les preguntaban a sus padres. Aquí va a ocurrir esto también, la parte de la adoración, el compañerismo y la función de las enseñanzas ya dentro de esta iglesia del primer siglo. La educación a través de la literatura y que, digamos, descansa sobre los apóstoles y sobre estas cartas del apóstol Pablo. Y algo que es como un instrumento que existió, que y como que es una rama que sale de esta enseñanza apostólica que le llaman la didache o la didaje, y tiene que ver con un libro donde nos muestra la manera en cómo esta iglesia de primer siglo quería enseñar a los nuevos creyentes cómo comportarse con ciertas acciones. Y bueno, vamos a avanzar, hermanos. Vamos a ver la primera parte que tiene que ver con las cualidades de Jesús como maestro. Y bueno, aquí hay una serie en la diapositiva. Como Jesús, como niño hebreo, digamos, pues tenemos que Jesús también estaba leccionado dentro de la sinagoga y como niño, digamos, hebreo tenía esta misma formación de la cual habíamos comentado. Por lo tanto, Jesús practicaba, dice, las artes literarias, es decir, Jesús mostró sus habilidades de leer con autoridad en la sinagoga. Y si ustedes recuerdan la manera en cómo él se acerca a Isaías y él mismo dice que esta escritura se ha cumplido. Aquí lo que, digamos, aborda es que Jesús tiene esa misma formación que los judíos, esta misma formación de tener el contacto con la escritura, de leerla, de dominarla, de conocerla. También demostraba su familiaridad con habilidades de escribir. De acuerdo a Mateo 24:46, Jesús sabía el idioma vernáculo, el arameo, y también los idiomas de los patriarcas. Según los evangelistas, especialmente Mateo, conocía profundamente las escrituras sagradas porque de ellas frecuentemente citaba pasajes de memoria. Y esto, digamos, tiene que ver con las técnicas que habíamos hablado de mnemotecnia, de repetir estas palabras estando en tu casa, andando por el camino y cuando te levantes. Ahora, yo quiero tener un detalle, o sea, sabemos que efectivamente quién es Jesús, ¿no? Jesús es Dios, Jesús es el verbo, ¿no? Y es un poco me adelanto, pero quiero hacerles notar estas partes, estas cualidades. Jesús creía en la enseñanza de Juan 13. Si por ahí alguien tiene en sus Biblias, por favor, por ahí me puede ayudar buscando Juan 13 mientras avanzamos. También tenía familiaridad con las tradiciones y las leyes orales de su pueblo. Tenía una comprensión profunda de la naturaleza humana que le ayudó a discernir los pensamientos y sentimientos íntimos de las personas con las cuales se encontraba. También Jesús enseñaba con autoridad y bueno, Jesús tuvo la cualidad de encarnar esta palabra y eso lo podemos ver en Juan 14:6. ¿Alguien ya encontró Juan 13:13? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Bien, muy bien. Entonces ahí, digamos, esa parte engloba el hecho de que Él es el maestro que viene a formarnos, que viene a darnos forma y en términos espirituales viene a rescatarnos, a salvarnos, a darnos vida eterna, a ser parte de un pueblo eh, que Él, que Él viene a inaugurar, que Él inaugura, es un reino que Él inaugura. Gracias, hermana. Los alumnos de Jesús, ¿quiénes son estos alumnos de Jesús? Y bueno, que regularmente dice, sus alumnos no fueron perfectos. Y digamos que eso, a veces en las escuelas normales, pues aspiramos a que sean eso, pero no, aquí no son perfectos. Por lo tanto, dice Jesús, como usted y yo, tuvo que enseñar a personas con problemas, con falta de entendimiento, con sus propios puntos de vista, y con muchos conceptos inadecuados para entender bien su mensaje. Esa es la materia prima, estos alumnos, con estas características. Dice, por lo tanto, Jesús no fue un buen maestro porque sus alumnos fueran buenos alumnos. Jesús fue un buen maestro a pesar de sus alumnos limitados, a pesar de sus limitaciones. A los discípulos de Jesús les faltaba mucho, pero Él les enseñó
conceptos nuevos que cambiarían su vida. Jesús enseñaba principalmente a adultos, pero no podemos descartar esa exclusividad. Sabemos que hay pasajes donde nos muestra que el mismo Jesús dice, vengan a mí esos niños. Y aquí quiero recalcar un poco esto de los niños, porque de nuevo, habíamos visto un poco de las horas que pasaban los niños expuestos en la escuela pública y, digamos, los lugares o las actividades que solamente hay para niños. Puede ser la escuela dominical, 1 hora el domingo, si bien va 2 horas, pero los niños, digamos, en el resto de la semana no son atendidos, sino o tendrían que ser atendidos por sus padres, de acuerdo a Deuteronomio 6, tendría que ser formados por sus padres. Y los niños, digamos, pues si recordamos, había un énfasis por cuidar a los niños, y dice la palabra de Dios que los niños son herencia de Jehová, son su herencia. Entonces, hay una responsabilidad mayor para ello. Y el hecho de que Jesús exclusivamente no haya dedicado sus enseñanzas solamente a los alumnos, sus alumnos mayores, sino también a los pequeños, es algo que debemos recalcar y un poco meditar en estos tiempos que estamos dedicando a los niños, tanto en la iglesia como en nuestros hogares. Jesús aprovechó cada oportunidad para enseñar, nos dice. Esas son las cualidades de los alumnos. Los propósitos de Jesús en la enseñanza. Bueno, dice que el primer propósito primordial de Jesús es enseñar, fue cambiar vidas, y esto también algo que debemos hacer notar, no, no afectar meramente las emociones o el intelecto, sino hacer un cambio profundo, radical. Y eso, recuerden lo que les comentaba de Ezequiel. Huesos secos que a partir de la profetización, de exponer la palabra y el espíritu, toman vida. Entonces, no es algo que pasa siempre, y me refiero a como que es algo que es radical, que es algo que es medular, que es un cambio de 360 grados, un cambio drástico, que ocurre en la vida del creyente. Entonces, por lo tanto, este propósito no solamente es superficial, nada más en las emociones o en lo que pensamos, y si no es profundo en el corazón directo. Y Deuteronomio 6 de nuevo lo marca. Estas palabras guardarás en tu corazón. No es algo que vas a simplemente olvidar o a dejar o va a ser parte de tu conocimiento. No, va a tocar tu corazón, va a transformar tu corazón. Jesús buscaba convertir a sus alumnos a Dios. Y esta es una afirmación radical, categórica, en el sentido de que pues éramos enemigos y ahora somos sus amigos. Jesús vino al mundo para iniciar un reino de Dios en la tierra a través de los corazones cambiados y entregados a Él. Jesús quería que sus alumnos formaran ideales correctos, nos dice Mateo 5:48. Si alguien puede buscar y avanzamos. Sus enseñanzas demandó una nueva ética y una nueva interpretación de las reglas y normas sociales, en este caso la ley, cuya ley él cumplió. Jesús se proponía desarrollar el amor entre las personas, como el amor a Dios. Jesús quería profundizar las convicciones de sus alumnos, por lo tanto usaba técnicas para ayudar a sus alumnos a verificar y reforzar sus creencias y convicciones. Si alguien me puede ayudar buscando Juan 21:15. Usaba con ellos preguntas que sondeaban sus pensamientos y sentimientos íntimos y profundos. Jesús tenía el propósito claro de entrenar a sus alumnos para continuar sus enseñanzas después de él. Y esto es lo que un poco nos recuerda lo que les pedí que reflexionaran y aprendieran de memoria de Mateo, el gran mandamiento. No dejó una fórmula nos dejó una fórmula para seguir sus enseñanzas. Mateo 28, el 19 ahí está mal, al 20. ¿Alguien me puede, por favor, ayudar con Mateo 5:48 y Juan 21:15, por favor? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien, ahí tiene que ver con los ideales correctos. Él es perfecto, Él es santo, por lo tanto ustedes sean de ese mismo modo. Y Juan 21:15, hermanos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Bien, bien, hermano. Ahí viene esa parte de profundizar en eso. Y sabemos que hubo duda en eso, o sea, pero fue con el énfasis de mostrar de realmente cómo está tu corazón. O sea, cómo está tu corazón. Y bueno, vamos a proseguir. Eso tiene que ver con el propósito de Jesús en la enseñanza, que no es una enseñanza superficial, o estética, no, es profunda, es radical, es de la vida, de la muerte a la vida. Ahora, los métodos que usó Jesús, y un poco estos hermanos van a servir un poco como para lo que va a seguir en la tercera parte que les voy a enviar, que son como técnicas que podemos aprovechar tanto en la escuela dominical como en la propia, en el ámbito del hogar. Las técnicas que usaba Jesús mayormente fueron sencillas, nos dice, no había, en el sentido de que eran prácticas, y eso y es algo que, digamos que a veces mm, buscamos que lo novedoso sea como con lo que sea como de este siglo, porque lo que antes se hacía es obsoleto, ¿no? Digamos, eso un poco quiero también que pensemos en eso. Una técnica fue llamar la atención o asegurar la atención de sus oyentes, y por lo tanto lo hizo de varias maneras. Y alguien me puede ayudar, por ejemplo, buscando Juan 4, del 7 al 9, donde dice, iniciando una conversación, después haciendo preguntas, y ya lo habíamos visto, haciendo preguntas. Alguien me puede ayudar buscando Mateo 16, 13, por favor, invitando al compañerismo, Marcos 1, 17. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a buscar también Juan 1, 42, donde nos dice que llamando a las personas por su nombre? 5, empleando las palabras que llaman la atención. Oíd, de cierto, os digo, ¿no? Entre otras. Jesús utilizó un estilo sencillo y profundo, un estilo que empleaba mucho simbolismo y digamos, la experiencia que podemos ver de Jesús siendo joven o de un judío joven, pues era este aspecto incluso del propio trabajo y la disciplina que llevaba desde pequeño. Esto todo le ayudó, digamos, en la parte de los métodos de cómo enseñarnos, pero también su método fue fresco y directo. Enseñó también lo desconocido partiendo de lo conocido. Jesús guiaba su entendimiento desde lugares en el que se encontraban sus oyentes hasta donde él quería que llegaran a comprender. También empleó el lenguaje entendido para para enseñarles cosas que no entendían. Por ejemplo, usó el término agua para enseñar acerca del agua viva, es decir, de la salvación. Jesús enseñó también conceptos abstractos en términos concretos. Por ejemplo, usó la frase, el reino de Dios es semejante a, y utilizó aspectos que conocíamos, ¿no? Que conocemos. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con Juan, Mateo, Marcos y Juan 1:41, por favor? Juan Jesús, 4, del 7 al 9. gracias. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Bien, muy bien, hermana. Muy bien, inician una conversación. Y de ahí desata toda una transformación en esta samaritana. Incluso ella pregunta, ¿por qué me hablas tú? O sea, ¿por qué? Si somos en el terreno social estamos separados, no me deberías de hablar. Pero allí el iniciar la conversación es un acto simbólico también ahí, ¿no? De un maestro que se acerca a enseñar. En la siguiente, Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ujú. Bien, bien. Y esta es una pregunta que yo he escuchado mucho para temas en la iglesia, para hablar, ¿no? Para hacernos preguntas a nosotros.
digamos, nosotros afirmamos conocer quién es Jesús, pero es algo que constantemente debemos estarnos recordando. ¿Quién es Jesús? Marcos 1:17. Y les dijo, ay, perdón. Sí, adelante, hermana. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Bien, bien, muy bien. Esto es algo igual de este llamado que hace, ¿no? Este llamado es un llamado igual radical, ¿no? Cambiar de oficio, de ser un pescador de hombres, del evangelio, traer nuevas almas, almas, rescatar estas almas, salvar estas almas para el reino de Dios. Llamando a las personas por su nombre, Juan 1:42. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bien, el acercamiento personal, persona a persona, ¿no? O sea, yo creo que hemos estado mucho en este entendido de que Jesús nos llama, ¿no? Incluso nuestro propio nombre está escrito en el libro de la vida. Este acercamiento personal que quiere con él, ¿no? Con el alumno, estar ahí presente y lo conoce. Y de hecho fue una pregunta que hicimos mucho, que hicimos ahí en el cuestionario sobre si el conocimiento por parte del profesor hacia el alumno los conoce o está orando por ellos, escucha sus peticiones, fue una pregunta que por ahí hicimos dentro del cuestionario. Bueno, esto tiene que ver con los métodos de Jesús. Y les digo que esto es, pues digamos, es un brevario, ¿no? Es muy breve, ¿no? Pero el material que les voy de nuevo a pasar es un poquito más profundo que vamos a ir llenando juntos. Ahí sí ahonda un poco más en las técnicas que sirven para la parte de la educación, ¿no? Para los métodos de Jesús y que se pueden aplicar en nuestro ámbito. Ahora vamos a ver también parte de estos métodos. Vamos a ahondar. Hacer preguntas en los relatos del Evangelio se registran más de 100 preguntas que hizo Jesús. Jesús también contaba historias de la vida diaria, por ejemplo, las parábolas que contó estaban dentro de un nivel de comprensión de los oyentes. Fueron precisas y despertaron también el interés y fueron lógicos. Jesús también usó el discurso o la conferencia y tenemos el ejemplo, el Sermón del Monte o el del juicio final, por ejemplo. Jesús usó también proyectos y esto, por ejemplo, tiene que ver con proyectos literalmente, con hacer cosas o el método de actividades para enseñar. Ahí alguien me puede buscar Lucas 5:4. Jesús también utilizó las ayudas visuales. Usó un árbol estéril, nos dice, para enseñar la necesidad de la fe. Mateo 21, del 18 al 22. Los campos listos para la siega, para enseñar la urgencia. Jesús, más que cualquier maestro en la historia de la humanidad, enseñó usando el método de ser él, el modelo que lo hizo todo. O sea, él mismo era el modelo. Él vivió esa enseñanza y por lo menos aquí en las imágenes que yo les pongo, pues son digamos, como algo, como un proceso, ¿no? Jesús llamando a Pedro por su nombre, estando ahí con él. Este aspecto de los milagros, que también tiene que ver con una transformación. Y el ejemplo que él va a la cruz, Él es el ejemplo que nos da de esto, todo esto que nos está mostrando, todo esto que nos quiere enseñar. Él como maestro se pone como ejemplo. ¿Alguien me puede ayudar con Lucas? Sí, fue Lucas 5 al 4, por favor. Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Para pescar, ¿no? O sea, ahí está el proyecto. O sea, parecía, es como la tarea, la actividad, ¿no? Echa tus redes para que pruebes que, ¿no? Y dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. O sea, por favor, pues si yo soy experto en esto, ¿no? Y dice, y nada hemos pescado. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Ahí viene la parte del aprendizaje. Ok, voy a obedecer lo que tú me dices. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían.
¿no? O sea, el ejercicio tiene una enseñanza y un resultado a la persona, ¿no? Entonces, esta parte de hacer los proyectos tienen un resultado hacia la persona, hacia el corazón de ello. Y aquí estamos viendo el ejemplo. Vamos a proseguir. Aquí, hermanos, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con el contexto de la vida de los cristianos. Y aquí hay una diapositiva que me hizo reflexionar, porque, hermanos, pues pensamos, pues la iglesia de primer siglo, pues qué bonito, pues Jesús ya había ascendido en gloria y se estaba todo en un proceso, ¿no? Para formar la iglesia, los apóstoles ya estaban con este llamado a ser discípulos. Pero aquí va a haber algo que quiero que entendamos, hermanos. Fue una tarea, estuvo siempre presente una oposición. Hay siempre una gran oposición. Para las cosas de Dios hay una gran oposición. Uno es el mundo y quién gobierna el mundo. Y los aspectos filosóficos, ideológicos, de poder. Entonces vamos a ver esto, el contexto. La educación de primer siglo, hermanos, fue un intento de educar a la gente en el nuevo camino, en la medida en que la iglesia crecía y ganaba más gentiles y judíos. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo es que crecía? ¿En qué ámbito estaba la iglesia del primer siglo? Digamos, ¿estaba en las condiciones en las que podemos estar hoy día? No, definitivamente no. El pastor Timothy Keller un poco nos da la explicación. Dice que en los primeros 3 siglos, hermanos, los cristianos fueron perseguidos más que cualquier otro grupo religioso. Fueron vistos como demasiado exclusivos, dice Keller, demasiados estrechos en mente y una amenaza para el orden social, debido a que se negaron a honrar a otros dioses y adorar al emperador. Yo cuando leí esto, demasiado de estrechos de mente, realmente me hizo pensar en esto que llegan a decir algunos movimientos minoritarios, de que somos homofóbicos, ¿no? O que nuestra doctrina, nuestras creencias son arcaicas y son del pasado, ¿no? O sea, digamos, tal vez no estamos en la misma posición, digamos, Keller nos dice que hay una persecución, pues no somos perseguidos, pero hay un claro hostigamiento hacia la iglesia, hacia los conceptos que mantiene la iglesia, y digamos, pues tal vez nos diferencia un poco de que no somos perseguidos ahora, o no hay una persecución tan puntual por parte de un poder. Pero Keller nos hace ver que hay una persecución para estos hermanos de los primeros 3 momentos del siglo, donde esto es así. Entonces, dice, ¿por qué se convertirían en cristianos? Aquí sería la pregunta, ¿por qué si ellos son perseguidos? Si los cristianos eran vistos como ofensivos y eran excluidos de los círculos de influencia, o sea, no tenían poder o por lo menos no buscaban eso. Y negocios, y a menudo eran ejecutados. Y ahí hay una imagen de los cristianos del primer siglo en el circo romano. Una razón principal fue que la iglesia cristiana, vamos a ponerlo aquí en terreno pues social, tiene que ver con un planteamiento social diferente, único diría Keller, en una comunidad de contraste con una cultura de fe que era tanto ofensiva y a la vez atractiva para muchos. Y aquí también quiero recalcar, y lo puse con rojo, que la persecución dentro de todas esas cosas también era porque ellos se negaron, y eso lo quiero recalcar, se negaron a honrar a otros dioses o a adorar al emperador. Eso, digamos, marquémoslo aquí. Hoy no existe un emperador, pero sí, digamos, hay aspectos de idolatría o de cultura que no tienen nada que ver con el cristianismo, hacemos o ejecutamos o seguimos, pero aquí recalca, estos primeros cristianos se guardaron de no honrar a otros dioses o de buscar aspectos de poder y honrarlos. El cristiano introdujo al pensamiento humano el concepto de que tú eliges tu religión, independientemente de tu raza y clase social. En el momento que está la iglesia del primer siglo, por etnia, era ya establecido
su religión o lo que iban a creer. Ya no podían zafarse de ella, no podían cambiar. Era exclusivamente eso hasta que, de nacer hasta morir. Pues aquí el cristianismo, o digamos, hace abre esa apertura. El cristiano también tiene el cristianismo también, perdón, afirmó radicalmente que tu fe en Cristo se convierte en tu nueva y más profunda identidad. Y aquí viene una pregunta. Cuando nos ven en la calle, ¿nos identifican como cristianos? Sería una pregunta, ¿no? Pues en la iglesia es obvio, ¿no? O sea, pero cuando salimos, ¿nos ven como cristianos? Ven, ay, ese es un cristiano. ¿Por qué? No sé, pero parece cristiano. Era un escándalo en la sociedad romana que todos los cristianos, ya sean libres o de alguna alcurnia, sin importar su raza y nacionalidad, eran ahora todos iguales. Y lo encontramos en Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios en la fe en Cristo Jesús, que todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto en el primer siglo fue lo que provoca esta persecución. Hay que acabar inmediatamente con esta forma de pensamiento que va a enraizarlos en Cristo, en esa nueva identidad que es Jesucristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, hermanos, escuchen esto, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto tiene que ver con una nación distinta. Ustedes son una nación santa, por lo tanto, también compórtense de ese modo, santa, guárdense. Entonces, vamos entendiendo un poco que estos primeros cristianos, por lo menos lo que vemos aquí, lo vivieron en carne y hueso. Debemos vivir profundamente con esta nueva identidad. Por lo tanto, si me persiguen, si me dicen que yo soy homofóbico, si me dicen que yo soy corto de mente, que yo creo en mitos, no voy a hacer caso a eso. Voy a mantenerme firme y por lo tanto voy a buscar ese, digamos, en términos, digamos, de la iglesia le llamamos consagración, ¿no? Aquí tiene que ver con que hay una nueva identidad, hermanos, una nueva identidad. Y esa identidad está en Cristo. Un poco metiéndonos en esta dinámica de cómo eran estos primeros cristianos, ya por lo menos establecimos que esta iglesia del primer siglo, de los primeros 3 siglos, no era una iglesia que, digamos, pues, quiero exponer un poco esto, la idea de que pues era una iglesia perseguida, una iglesia que incluso parte de sus miembros eran echados al circo con los leones, o sea, eran parte de este entretenimiento para matarlos. Vamos a ver un poco ciertos aspectos, les llaman como etnológicos, ¿no? O sea, a la vista cómo eran ellos, a la experiencia de haberlos visto cómo eran ellos. Los primeros cristianos no fueron a los lugares de entretenimiento de su tiempo, tales como el teatro, el circo, la arena. Más bien eran ellos parte de ese espectáculo. Usaban los baños públicos con mucha discreción personal. Su dieta también fue sencilla. Dormían en una cama simple, una cama sencilla, no en una cama de plumas como sus vecinos grecorromanos. Había muchas ocupaciones a las cuales no trabajaban por cuidar su testimonio. Oraban cuando menos 3 veces al día, a las 9 de la mañana, 12 mediodía y 3 de la tarde. Dice aquí, había muchas actividades más que separaban a los cristianos de las demás personas en la cultura grecorromana, a medida que el cristianismo se desarrollaba y empezaba a tener sus propias características, nuevas prácticas empezaron a formarse. Aquí la pregunta, el joven que va a la formación dominical, cuando sale, ¿es diferente a otros niños? ¿Es distinto a otros niños por la fe en la que se les está desarrollando? ¿Sus familias muestran eso fuera también? Esto en el entendido de que la educación, hermanos, no es superficial.
no es superficial, quiere cambiar el corazón. Por lo tanto, dice, los primeros cristianos fueron ampliamente ridiculizados, especialmente por las élites culturales. Y yo creo que ustedes recordarán a lo mejor esta frase que algunos hermanos mayores decían, que les decían los aleluyos, ¿no? Y cosas mucho mayor despectivas. Y me recuerda un poco este término también despectivo de la iglesia en manos de Lutero, que también es un aspecto despectivo, ¿no? Para referirse eh, de manera peyorativa a los cristianos. Fueron excluidos de los círculos de influencia y de negocios. Con frecuencia fueron perseguidos y condenados a muerte. Y recalco esto, las autoridades romanas fueron especialmente hostiles con ellos en comparación con otros grupos religiosos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, se esperaba que las personas tuvieran sus propios dioses, pero que no estuvieran dispuestos que estuvieran dispuestos a mostrar honor a todos los demás dioses también. O sea, sí soy cristiano, pero practico ciertas cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo, las acepto, las concedo, incluso puedo llegar a practicarlas, pero eso no se contrapone con mi fe. Ni siquiera se podrían ir a una comida, dice aquí un ejemplo, dice, en una casa o un evento público sin que se hiciera algún ritual para honrar a los dioses de ese grupo o lugar en particular. Y esto un poco nos recuerda a lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? No se conforma en este siglo. No hacerlo, hermanos, resultaba insultante, al menos para la casa o la comunidad. Por lo tanto, los cristianos vieron que estos rituales y estos homenajes como idolatría, como ofensa a lo que estaban ellos creyendo. Por lo tanto, dice, a partir de su contexto diario surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo sabían los cristianos que debían actuar de esa forma diferente, estos cristianos del primer siglo? ¿Cómo sabían los principios que debían marcar la diferencia entre ellos y sus vecinos, judíos o griegos o romanos? ¿Cómo entendieron el cambio en sus vidas? ¿Cómo vestirse, cómo actuar, qué comer, qué sentir? Bueno, definitivamente eso lo aprendieron enseñándoselos. Aquí, digamos, ya tenemos el marco de esta iglesia del primer siglo. Ahora les voy a traer hemos visto esta parte del celo, y celo me refiero a que si Dios es celoso de que su pueblo se consagre, sea fiel a Él, y este pueblo ha entendido esto, y vienen estos problemas, ahora estamos viendo aspectos como en este siglo XXI, como el siguiente, hermanos. Esta noticia aparece, bueno, a mí me llegó por las redes sociales, yo indagué un poco más allá. Definitivamente esta no es la iglesia del primer siglo. Estos son, ni tampoco de nuestra propia iglesia, pero sí es un llamado de atención a que las iglesias de este siglo XXI, se están acomodando aspectos ideológicos de género y muchas otras cosas más. Pero yo quiero resaltar un poco esto y remarcarlo, porque, bueno, aquí hay un ejemplo, es una iglesia presbiteriana, digamos, o curiosamente es presbiteriana, pero no es presbiteriano pues, de nuestra iglesia nacional, pero es una iglesia presbiteriana muy liberal, en donde, bueno, la noticia nos habla de que en San Francisco se llevó el primer evento de Drag Queen Bible History Hour. Entonces, yo pude ver un poco, indagar en esto, y los personajes que son estos personajes que les llaman drag queen, que son hombres que se visten exageradamente de mujeres, o en este caso incluso pues ya un poco ridiculizando los personajes, ¿no? Ahí, digamos, ahí a un obispo, ¿no? Con su vestimenta blanca y sus bufandas en apoyo a lo que le llaman que el orgullo, ¿no? Bueno, y aquí pues la noticia nos aborda que, bueno, dice que la gente vino a la iglesia presbiteriana Calvary en San Francisco el domingo para 1 hora de historias bíblicas de drag queen, contadas por los drag queen hombres,
vestidos de manera exagerada como mujeres y demasiado exageradas. Y bueno, dice que los organizadores esperaban brindar, y viene la razón de por qué lo hacen, una perspectiva diferente después de que algunos de los retrocesos que se han producido en todo el país, en Estados Unidos en este caso, en torno a las actuaciones de los drag. Y por ahí profundizando, pues se dio, por ejemplo, que hubo este tipo de personajes en escuelas públicas contando cuentos, ¿no? Y a manera de espectáculo. En este caso, en la iglesia presbiteriana de Calvary, es lo mismo. El evento, dice el reverendo Víctor Floyd, dijo que era el primero para la iglesia. Dice él, citándolo: esperamos ofrecer un poco de equilibrio a toda la retórica de odio que hay en el país, especialmente de las iglesias y de los políticos, que están usando iglesias y personas trans y drags, queens, como apoyo, dijo. Aquí claramente quieren pues acomodarse en un aspecto ideológico profundo, en donde pues ahí pongo una imagen, donde imagínese sus hijos, ¿no? Y, oyendo la historia de Moisés a partir de un predicador drag queen, ¿no? Pues esto contrapone totalmente en el sentido bíblico de lo que hemos venido aprendiendo, donde nos dice Deuteronomio 6, guardarás estas palabras en tu corazón. Y si abordamos estas palabras de las cuales nos dice, pues claramente Dios tiene un fundamento sexual en cuanto a esto. Hombre y mujer, varón y hembra los creó. Y esa es una verdad. Y esa verdad no la podemos decir, Señor, creo que en el siglo XXI esos aspectos cambiaron. Tu ley cambió. Lo que tú nos querías decir creo que era algo por otro lado. No, hermanos. No. Por lo tanto, la pregunta que estamos haciendo, ¿cómo aprendieron estos primeros cristianos? Se les enseñó. Por lo tanto, la forma en cómo ustedes, bueno, por lo menos el domingo preparan su clase y están viendo la clase, desarrollándola. Hay un modelo que se contrapone a esto, que son personas que no han sido formadas para aceptar el señorío de nuestro Señor Jesucristo, someterse a Él, a su ley, a sus enseñanzas, a lo que Él nos ha mostrado, nos ha enseñado. Por lo tanto, esta es una manera de acomodarse a este siglo. Las otras dos imágenes son pequeños cortos que encontré en Facebook, que tiene que ver con una discusión o un diálogo entre una persona que se llama o se autodenomina no binaria. Por lo menos aquí lo que ellos mencionan tiene que ver con que no hay un género definido, no es hombre ni mujer, dice la persona. Y le hace preguntas a Francisco, que digamos que es la autoridad máxima de la Iglesia Católica Romana, y le hace preguntas en el sentido de que si hay cabida en la iglesia para ellos. El video es muy interesante y hay un análisis incluso del pastor, no lo tengo aquí, se me olvidó de pastor, en donde, bueno, por ahí les paso el link, en donde hacen una reflexión acerca de este diálogo. Y de nuevo tiene que ver con un acomodo a la ideología de este siglo. Si estamos viendo que la iglesia del primer siglo fue renuente a acomodarse, a seguir, y estamos viendo que la iglesia del siglo XXI lo está haciendo, yo espero que su iglesia no lo esté haciendo, ni esté tomando algunos aspectos de ello, o concediéndolos, sino totalmente lo contrario, hablando de la verdad, hablando de lo que se nos ha revelado en la Escritura. Y aquí vemos toda una serie de confusión que no tiene nada que ver con la iglesia que por lo menos vemos en el primer siglo y nada que ver con la iglesia que quiere Cristo. La educación a través de la comunidad cristiana. Aquí vamos a ver dos elementos. Les hablaba que esta comunidad cristiana se comenzaban a desarrollar en nuevos hábitos, en nuevas prácticas. Y estos hábitos y estas prácticas van a ser contundentes, van a ser una forma de definición. Si decíamos cómo podemos ser distintos, esto nos va a mostrar
esta diferencia, la adoración y el compañerismo, dice. Hay dos actos aquí profundamente que se llevan hoy día en la iglesia del siglo XXI, que tiene que ver con la Santa Cena y el bautismo. Los actos simbólicos como el bautismo, hermano, y como la Cena del Señor, tenían importantes cualidades educacionales que se manifestaron a medida que la iglesia absorbía más y más gente. Fue a través de la Cena del Señor y de la predicación que la iglesia aprendió corporalmente que se trataba del evangelio y que significaba algo para ello, como esposa de Cristo, como la esposa que somos nosotros a Cristo. El bautismo, por lo tanto, también fue un resultado de la instrucción. Y aquí un poco voy a hacer el paréntesis. La instrucción es una enseñanza mucho más amplia de discipulado que se da para antes de ser bautizado. Regularmente se daba hasta por de 3 años. O entrenamiento de los nuevos convertidos antes de hacerse miembros oficiales de la iglesia. Dice Efesios 4:22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Todo lo que tenía que ver con su manera de vivir, las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, que es la coinonía, las oraciones, la observancia de las ordenanzas, el cuidado entre los hermanos, el amor ágape, o sea, el amor de Dios, había que explicárselos y enseñárselos. Es lo que hace usted, por lo menos la hora que usted tiene destinada para hacerlo. Por lo tanto, hermanos, estos dos elementos simbólicos, la Cena del Señor y el bautismo, definían su comportamiento. El comportamiento consecuente de los primeros cristianos también fue una herramienta de instrucción. Y estamos en un siglo en donde solemos imitar a otros, ¿no? ¿Por qué no imitar a un cristiano? Y yo creo que es algo que en este siglo no es nada atractivo. Dice Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros ser santos en toda vuestra manera de vivir. La función de la enseñanza en la iglesia del primer siglo. La alusión más directa al oficio de maestro se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y aquí, de nuevo, bueno, yo, digamos, abogamos mucho en esta parte histórica que tiene el ser humano en cuanto a la pedagogía, la enseñanza, las normales, sabemos de eso. Pero aquí la autoría de esto, del maestro, tiene que ver con Dios. Y si recordamos un poco lo que vimos en Deuteronomio, Dios mismo quiere que seamos instructores de nuestros hijos, enseñándoles su ley, enseñándoles su palabra para que sean transformados en sus vidas a través de que esa palabra llegue a su corazón y transforme sus vidas, transforme su corazón, en el sentido de que Cristo hace esa obra. Dice la palabra primera de Corintios 18:28, y puso Dios en la iglesia primero apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Por lo tanto, esto es un don de Dios, es dado por Él. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, dice la palabra, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada cual uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Entonces, en esta citación, dos versículos bíblicos que están en Corintios, que son cartas paulinas, vemos esa enseñanza. El maestro tiene que ver con un aspecto que, bueno, si lo vemos en terreno social, era una necesidad para enseñar a los demás, pero es un don que da Dios, lo da Él a su iglesia. Él asimismo constituyó a unos apóstoles. ¿Para qué? Aquí viene el hecho de por qué lo hace Dios y por qué es un don. De nuevo nos dice, constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esta parte de
pastores y maestros, al estar unidos, entonces implica que hay una tarea también pastoral que hace el maestro. Y fue una pregunta de las cuales ustedes respondieron. ¿Oran por sus alumnos? ¿Están velando también porque lo que está pasando en sus familias, por el crecimiento que están teniendo en sus familias, por el discipulado que están llevando? A fin de perfeccionar, hermanos, es el objeto, a fin de perfeccionar a estos y niños, jóvenes, adultos, perfeccionar a estos santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y ese es el objeto, llegar a esa medida de Cristo, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo. Esos son conceptos fundamentales, digamos, es la parte teórica de lo que es ser un maestro cristiano. He sido llamado, es un don que me da Dios para perfeccionar a sus santos en el ministerio, para que lleguemos juntos como cuerpo en Cristo a esa unidad en la fe. Y esta parte de la fe tiene que ver con estas experiencias de sociales. ¿Yo cómo desarrollo mi fe? ¿Solamente en la iglesia o lo hago también fuera? Veo, la gente puede ver esa diferencia en mí siendo cristiano, estando fuera, o no, o me adapto al terreno en el siglo en el que me encuentro. Ese perfeccionamiento va a ser a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, al modelo que Dios ha establecido en la Escritura. La educación como la función de la enseñanza. Dice que la función principal de la educación fue servir como un vehículo para comunicar y conservar una nueva tradición, una nueva tradición cristiana, que tenía que ver con las palabras, dichos y hechos de Jesús, especialmente en cuanto a su muerte y su resurrección. Eso fue también un aspecto que en Roma querían acabar. No hables de muerte, no hables de resurrección, porque eso no existe. Y eso es algo que incluso Pablo tiene una discusión también. Estas tradiciones explicaban cómo Jesús había cumplido el Antiguo Testamento y bosquejaba, hermanos, una nueva manera de vivir. Se acogía a un ser, perdón, si se acogía a ser un seguidor fiel de Jesucristo. Muchas cosas de las que Pablo escribió, por ejemplo, no hubieran sido entendidas si los cristianos y gentiles no hubieran estudiado la escritura judía, la vida y el ministerio de Jesús. Sabemos que algunos eran gentiles. Cómo se relacionaban con las profecías de los israelitas antiguos y con aquellos en cuanto a su muerte y su resurrección. También las tradiciones enfatizaban las enseñanzas éticas. Fue muy importante para los nuevos creyentes que entendieran cómo andar en su nueva fe. Primera de Corintios 15 del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado a sí mismo que recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Por eso hay que conocer entonces las Escrituras. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día, y de nuevo Pablo dice, conforme a las Escrituras. Hay una enseñanza posterior a esto que tiene que ver con estos profetas y que se ha revelado y que se ha cumplido. Dice Isaías 53:5, que es lo que, digamos, cita Pablo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Está haciendo la citación. Ese conocimiento del Antiguo y Nuevo Testamento es integral aquí para los nuevos creyentes en Cristo. Las cartas de Pablo. Sabemos que la iglesia del primer siglo se fundamenta en los apóstoles. Desde el punto de vista del educador, el propósito principal de los escritos de Pablo fue enseñar. Cada carta, hermanos, que escribió nuestro hermano Pablo a sus hermanos en la fe, sirvió, hermanos, para ayudar a conocer o entender algunas verdades divinas, algunas verdades bíblicas. Y ahí pongo lo que dice Romanos 1:1. Dijo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El llamado y igual el don que ha dado para que él se proponga hacer esto para el cuidado de estas iglesias. Por lo menos ahí tenemos que las cartas que él escribe a los romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Timoteo, 1 y 2, y Tito,
y Filemón. Bueno, aquí vienen, puse, digamos, como les comentaba, las cartas nos van a hablar sobre verdades, aspectos doctrinales que podemos reconocer. Por ejemplo, en la carta de los Romanos es un tratado doctrinal que nos enseña, digamos, la total depravación del ser humano y que no hay justo. Hice un recuento de, no son todos, porque sabemos que, digamos, las cartas son muy amplias, y de nuevo tomé algunos versículos que tienen que ver con aspectos doctrinales o de formación, ¿no? Que tienen que ver con estas enseñanzas o correcciones que hace Pablo para aclarar las cosas. La carta, por ejemplo, a los Romanos, dice ese gran tratado doctrinal que es muy interesante incluso de estudio para llevar a cabo, enseña que todos los hombres han pecado, que todos hemos quedado que hemos quedado lejos de la gloria de Dios, y que todos pueden ser justificados a través de la fe en Cristo Jesús. Ahí tenemos, digamos, las citas, Romanos, 3:10 al 12, donde nos dice que no hay nadie justo, que no hay nadie que entienda ni busque a Dios, que todos nos hemos desviado y por lo tanto no hay ninguno que haga lo bueno. Romanos 3:21-24 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para que todos los que en él todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y también están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esas son las enseñanzas que está escuchando la iglesia del primer siglo. Corintios, entonces encontramos también aspectos de problemas, pecados que se estaban desarrollando. La iglesia dice, pues es un grupo de pecadores redimidos, arrepentidos y salvados, pero que al final siguen pecando. Su propósito más básico es exhortar a esta iglesia que es una iglesia que nos podemos sentir identificados con algunos aspectos que nos enseñan a que vivan como los que son santos, o como el pueblo de Dios que es santo, dice. Y aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, dice que algunos cristianos corintios estaban tolerando el incesto, y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice Pablo, y la fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, era un aspecto sexual que los gentiles lo podían nombrar y practicar. Tanto que algunos tienen la mujer de su padre, ya estamos viendo. No está diciendo, creo que escuché, no, él sabía eso y lo habla abiertamente ahí. Debe haber una restauración en ese sentido, y por lo tanto Pablo aborda esa solución. Dice, remueva a la persona malvada dentro de ustedes entre ustedes porque Cristo, nuestro Cordero de Pascua, ha sido sacrificado. Y dice Primera de Corintios, porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Después también aborda esta parte de que si digamos, hay una restauración, pues que vuelva, ¿no? Pero en ese sentido está hablando del problema y está abordando la respuesta. Para los Gálatas, las cartas a los Gálatas nos recuerda que la fe nos salvó. Es la fe para que los que todavía caminamos, y el Espíritu que nos regeneró es el Espíritu que cree la santidad en nosotros. Si la salvación es por la ley, siempre estaremos bajo la maldición del pecado, pero Cristo nos ha puesto en libertad. Dice, cuando Pablo comienza a enumerar el fruto de la verdad, de la verdadera salvación, no solo está dando una imagen de una vida cristiana fiel, sino que es una imagen de un mundo donde Jesús es el Rey,
en los cielos nuevos y la tierra nueva. La ley pasará porque el pecado ya no existirá y el fruto del Espíritu florecerá en cada árbol. Eso es lo que Cristo ha comprado en el Evangelio. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos, por lo tanto, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos también hacia los Efesios. Pablo enseña a los Efesios las características de la iglesia verdadera como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por ende, hay solo una iglesia. Jesús es el Salvador de su cuerpo y sometió a todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y nos da un ejemplo incluso práctico para que lo podamos entender. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, su esposa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que escribió Pablo a los Filipenses, enseñó que la experiencia cristiana es una experiencia interna y no depende de circunstancias eternas. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual los he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Colosenses 3 del 8 al 10, no lo voy a dar, está muy extenso. Dice, el verdadero carácter de Jesús, que tiene que ver, dice, ahora abandonen también esto, hermanos, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se ha puesto en la nueva de la nueva naturaleza, que se ha renovado en conocimiento a su imagen de su creador. A los tesalonicenses, que enfrentaron una intensa oposición de su fe. Muchos creyentes en todo el mundo han experimentado lo mismo. En este siglo lo estamos haciendo durante mucho tiempo y nosotros en Occidente no estamos exentos de esto. Incluso cada vez más, hermanos, los tesalonicenses se habían vuelto negligentes en la búsqueda, de la santidad. Muchos de nosotros también lo hemos hecho. Dice segunda de Tesalonicenses, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Por lo demás, hermanos, dice primera de Tesalonicenses 4:3, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. La carta que escribió a Timoteo y a Tito, bueno, dice que estas dos cartas, a Timoteo y a Tito, se encuentran entre los libros más personales, y estos les llaman cartas, son epístolas pastorales. Dice que el apóstol Pablo escribe para instruir y animar a sus fieles compañeros Timoteo y Tito, quienes estaban en las trincheras del ministerio evangélico. Estas cartas a menudo se denominan epístolas pastorales y son relevantes para todos los cristianos. Aquí vienen algunos aspectos que hablan, pues digamos que tomé de estas dos. La diferencia entre la enseñanza verdadera y la falsa.
la verdad, la verdad sorprendente de que Jesús vino a salvar a los pecadores, la necesidad de una conducta y orden apropiado en la iglesia, las cualificaciones y responsabilidades de los líderes de la iglesia, la bondad de la creación de Dios, el peligro del orgullo y el amor al dinero, el llamado a soportar el sufrimiento por el poder de Dios, la prioridad estratégica del discipulado bíblico, la calidad divina y eficacia de las escrituras, la importancia vital de las buenas obras en la vida cristiana. Y bueno, por último, esto tiene que ver con este libro que se le llama Didache o Didache, y bueno, que es un documento extra bíblico, o sea, no es considerado parte del canon, porque no tiene esa inspiración, y que se destacó por su importancia para la iglesia del primer siglo. ¿Qué encontramos en esta? Dice, porque nos muestra cómo debía ser el comportamiento de los cristianos a un nivel individual y en comunidad. Es un detalle escrito que podemos ver y podemos estudiar. También es conocido como la doctrina de los 12 apóstoles y significa enseñanza o doctrina. Y no es un documento que no es bíblico, digamos, no es parte del canon, no es parte de la Biblia, es un documento histórico que nos da estos pequeños destellos de estos hermanos en el sentido de su comportamiento, cómo eran ellos. Aunque desconocemos quién es el autor y la fecha exacta de su redacción, la Didache o la Didache resume las enseñanzas principales de los primeros cristianos. Su uso extendido a lo largo de los primeros siglos del cristianismo, sin embargo, dejó de circular y fue olvidada. La Didache relata las costumbres, doctrinas y prácticas de la iglesia del primer siglo en 16 capítulos que trata distintos temas. Y bueno, dice ahí dos aspectos importantes que podemos encontrar de este documento. Es importante a nivel histórico porque nos permite conocer las prácticas eclesiásticas y la importancia del carácter transformador de Dios para los primeros cristianos. Vemos, por lo tanto, aquí en ellos una búsqueda por la pureza y la santidad, tanto en la vida personal como en la vida práctica en la iglesia. También nos enseña las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena del Señor, que eran fundamentales como símbolos de esta expresión para mostrar la unidad de esta iglesia y que como tales debían practicarse con reverencia. Asimismo, la importancia de la enseñanza de la palabra y el cuidado para quienes son maestros comprometidos con el evangelio. Hasta aquí, hermanos, es toda la exposición. Y ahora, digamos, en esta parte podemos mencionar un poco los libros que hoy tenemos que tienen que ver con las confesiones de fe de Westminster, los que también, digo, no son instrumentos que nos ayudan un poco a partir de preguntas y respuestas, las confesiones de fe de Westminster, el catecismo de Heidelberg, y otras confesiones que nos ayudan en esa dinámica de aprender a través de preguntas, ¿no? El catecismo infantil que también existe ahí. Y bueno, para la próxima vamos a abordar 3 temas. Esto va a ser un poquito más condensado. Yo voy a enviar material, lo estoy preparando. La idea es que usted, hermano, lo pueda imprimir. No es mucho, se puede imprimir. Y lo vamos a ir contestando si nos da el tiempo. Yo espero que lo podamos contestar. En este material se va a hablar sobre lo que es la misión educativa de la iglesia, va a abordar lo que es el maestro cristiano. Ya vimos un poco de esto con Jesús siendo como maestro, el alumno, que en este caso es el discípulo. Y bueno, mis hermanos, si tienen alguna pregunta, es el momento. Yo, hermano, Norma Gómez. Buenas Bien, noches. diga, buenas noches. Pues solamente, bueno, para comentarle que se me ha hecho muy interesante lo poco que he podido escuchar, pero van 2 veces que me conecto. Y nada más si pudieran compartirnos los cuestionarios y todo Sí, hermano. lo que han visto para nosotros, pues bueno, yo poderlo estudiar y leer.
Sí, sí, Y, hermana, con está mucho gusto. empapada de Sí, todo lo que ustedes han dicho. Se me hace muy sí, 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 interesante. sí, hermana. Sí, sí, sí. Necesario también. Sí, hermana, con mucho gusto. Muchas gracias. Hermano Oscar, muy buenas noches. Hermana, No pude estar en la primera sesión. Desafortunadamente andaba por la Ciudad de México. Esta es la sesión que tomo. Me pareció muy interesante y le pude hacer algunas capturas de pantalla para poder tener algo de la información y hice algunas anotaciones. Pero igual que la hermana, sí me gustaría si nos pudiera compartir sí. la primera sesión que tuvieron, que ahí sí no estuve yo, pero sí me interesaría mucho porque el tema es bastante interesante, hermano. Muchas Sí, gracias. hermana, con mucho gusto. Sí, sí, sí. La diapositiva, y de hecho se está grabando, se envía también ahí, ahí. Bueno, esperemos que con Gaby por ahí está haciendo un canal para poderlo subir. Sí, hermana, con mucho gusto. Pues digamos que a reserva de que alguien más habla, el énfasis es, antes de conocer, digamos, aspectos de educación, el planteamiento era un poco ver la parte histórica, y por lo menos lo que vemos tanto los hebreos como la iglesia del primer siglo, eh, un, una iglesia que hoy vemos en contraste, o sea, intentemos ser que lo histórico nos ayude un poco a ver en qué terreno estamos nosotros, porque no podemos decir, estamos bien, ¿no? Estamos en el siglo XXI y estamos bien. No, estamos transitando por aspectos de muchísima oposición. El enemigo está dispuesto a a destruir a la iglesia, a destruir a la iglesia, a destruir a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a los matrimonios, a la educación cristiana. Está dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque digamos la batalla que se está dando, pues digamos así, en terrenos, parafraseando a algunos, es una batalla cultural que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, la labor que ustedes hacen es una labor que ustedes hacen los domingos, que digamos contrastábamos esa con una hora, pues es muy poco. Y el tratamiento que aquí, pues que la iglesia, más bien la educación tiene que trascender al hogar, debe empezar con el hogar. Ustedes sí se les da ese don para realizar esta actividad, para perfeccionar a estos santos a la estatura de Cristo, pero sabemos que que la iglesia se rinde, ¿no? O sea, por lo menos ese ejemplo que les mostré, se rinde a las nuevas, a la cultura que está, se adapta. ¿Por qué? Pues para que no sea perseguida o señalada. Y eso es algo que pues, la iglesia del primer siglo nos está mostrando que no les importó, incluso su propia vida, ¿no? O sea, nos dice ahí, fueron hasta sentenciados a muerte. Hoy no estamos en tanto ese riesgo, pero tal vez nos señalan, ¿no? Es que tú eres aleluya, ¿no? Por ahí decían, de entre otras cosas, ¿no? O homofóbico, ¿no? Pues que nos digan eso, qué bueno, si nos marcan con esa, yo diría, ¿no? Con ese etiqueta, qué bueno, porque lo que tenemos en la defensa son las verdades que Dios nos está estableciendo y que vamos a adorarle los domingos, que vamos a formar a nuestros alumnos en esas verdades y por lo tanto debemos resistir. Hermano, Hermana, perdón. adelante, hermana. Gracias, hermana. Estaba comentando usted, ¿no? De cómo la iglesia primitiva no tenía como esa organización que ahora tenemos, esa facilidad de personas que nos dicen cómo debemos de organizarnos, qué se debe de enseñar. Pero estaba leyendo en Hechos todo lo que enfrentaba Pablo y Pedro, ¿no? Esas costumbres arraigadas de los judíos siempre fueron ocasión llamaba usted como un conflicto, ¿no? Entre ahora queremos enseñar lo que Cristo vino a hacer, lo que Cristo nos enseñó, ese cambio de vida que los judíos habían como ido deteriorando, porque anteriormente pues sí tenían una buena vida, pero siempre se enfrentaron a eso, que si no están circuncidados había problema, que si comían alimentos impuros había problema, que si se juntaban con los romanos, con los griegos, que pues eso no era de Dios. Entonces, siempre hubo este conflicto y aún así ellos seguían, dice, cada capítulo de Hechos termina y la iglesia crecía y se añadían más. Y a pesar de todas estas costumbres que usted mencionaba de la idolatría, de las costumbres griegas, que eran costumbres completamente fuera de lo que Dios pedía, ellos siempre se mantuvieron al margen de eso.
Y en Hechos capítulo 18, versículo 10, 9 y 10, pues menciona cómo, en el capítulo 18 menciona cómo Pablo estuvo predicando, 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 y siempre a los judíos, ¿no? Como para que entendieran este cambio que Dios quería, pero finalmente no hubo un cambio y dice que Pablo dijo, pues ya me voy, ¿no? Entonces Dios le dice, no temas, sino habla y no calles. Y eso es lo que Dios nos manda hacer ahora, ¿no? Hablar, no callar, que si nos dicen que somos homofóbicos, que si nos dicen que no aceptamos a la gente tal cual es, dice, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. No es un llamado que le hizo Dios a Pablo y que nos hace a nosotros también ahora, con esta forma de vida que nos están queriendo implementar. Sí, 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 hermana. Sí, gracias. Yo quería comentarle, hermano, usted habla de la didache o didaje. La verdad es la primera vez que lo escucho, hermano, y pues nos comenta de este documento que pues que efectivamente pues no es bíblico. Sin embargo, pues habla acerca de pues de los primeros cristianos, sus costumbres y sus prácticas. Entonces, este libro ¿por qué no se tiene presente? Si bien usted comentaba, tenemos otros libros para nuestra formación y todo eso. Este libro, ¿por qué no es considerado como tal en nuestras enseñanzas? Bueno, hermano, aquí el planteamiento que había hecho desde un principio es que para hablar de educación hay que hablar también de los aspectos históricos. En ese sentido, este es un documento, digamos, que no está como paralelo a nuestra fe, o sea, en el sentido de que provoque lo que hace la propia escritura. Así como, por ejemplo, los libros o las confesiones de fe, por ejemplo, que tenemos, que están basadas, digamos, en el aspecto bíblico de transformar, de mostrar el evangelio, de mostrar las verdades bíblicas y que lo hacen de manera sistemática. Eh, este documento es más bien histórico. Hay otros libros, incluso otros textos, digamos, que a lo mejor como cristianos no hemos visto mucho. Hay un documento que los hebreos usan. eh, mm, Se me fue el nombre, pero son las reflexiones de rabinos que hacen sobre la ley, sobre ciertos casos. Entonces, como parte de una literatura, como para conocer, para ampliar esas reflexiones, pues son interesantes. Pero sabemos que que lo que hicieron es incluso agregar más cosas a la ley cuando se vuelve, no la podemos cumplir. Entonces, digamos, pero son reflexiones hacia ello. Pero como documentos históricos, digamos, nos amplían un poco el aspecto de lo que ocurrió en la época. Pero como documentos de fe, digamos, no son necesarios. Porque sí, ya hay documentos de fe, digamos, que entran o toman el canon bíblico para que de ellos sean, digamos, los modelos sistemáticos para enseñarnos, ¿no? Ahí están las confesiones de fe de Westminster, los catecismos mayor y menor, algunas otras confesiones. Esa es la parte como sistemática para enseñar la doctrina de manera sistemática y ordenada al pueblo de Dios. Y es algo que como iglesia presbiteriana utilizamos. De hecho, son nuestros instrumentos que utiliza para formar a los ancianos, a los diáconos y a la propia iglesia, ¿no? Pero en este sentido, estos documentos son más históricos. Es bueno conocerlos, digamos, haciendo un paréntesis, como los libros apócrifos, o sea, un poco la lectura, pero no son esenciales para nuestra fe. Nos muestran un detalle histórico. Es necesario estudiarlos, como verlos, pero bueno, yo en este sentido, yo diría como la parte para ver el aspecto histórico de la educación cristiana. O sea, en el amplio espectro hay que ver la parte histórica, eso sí, para tener en cuenta. De ahí, digamos, proviene un poco este relato de cómo eran ellos. O sea, podemos ver eso, ¿no? Cómo eran ellos, cuál era su conducta con el día a día. Podemos ver ahorita lo que nos leyó mi hermana, el libro de los Hechos, igual, ahí está fundamentado. O sea, esta misma historia de este pueblo
cómo se está desarrollando. Y una cosa que menciona la hermana que me llamó la atención, esto de la circuncisión que hacen los hebreos y que persistían, Pablo dice, es que es necesario que ustedes ya no hagan eso porque ya han sido circuncidados por el Espíritu Santo. O sea, esa enseñanza, eso que Jesús enseña no es superficial. Eso era como pues, un aspecto, ¿no? De quitar el prepucio, pero no, o sea, lo que ahora ya ha hecho es de manera mucho más profunda. Entonces, digamos que ahí este libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra esa enseñanza, de esa profundidad, ¿no? Tanto la Didache es más el aspecto histórico, ¿no? De cómo era la costumbre. Por eso mencioné como que eres más etnográfico, o sea, de ver a partir de cierto testimonio cómo es que se veían ellos. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Lo interesante de esto es que, bueno, bueno, es como un poco la visión. La formación, la educación cristiana es un aspecto es una transformación hacia la vida. O sea, no es y que tiene también sus métodos, ¿no? Para poderlo hacer. El mismo Jesús nos muestra. Pero el enfoque creo que es muy radical, el ser distintos, el ser lo que creemos, ¿no? O sea, si lo confesamos, que también lo podamos practicar, que seamos practicantes de ello. Y más en este siglo, o sea, bueno, por lo que vemos hasta en el primer siglo se da esa gran oposición, ¿no? A Cristo. Y pues no, la tarea que ustedes desempeñan, pues es una tarea muy valiosa que implica disciplina, que implica tiempo, que implica que ustedes también estén acordes a estas enseñanzas, que ustedes también sean disciplinados, a estas obedientes, que su corazón haya sido transformado. Es importante, porque la tarea que tenemos pendiente, o la tarea, ese llamado que nos dice Mateo, es un llamado para traer a nuevos creyentes, traer a nuevos discípulos a Cristo, hombres y mujeres salvos en Cristo. Y esa es una tarea tremenda, hermanos, por lo menos es muy tremenda. Pero como es un don de Dios, Él va a obrar. O sea, eso es definitivamente, ahí tenemos fe y esperanza en eso, que va a obrar, que va a añadir cada día más. ¿Algún comentario o duda? Yo voy a compartir la presentación con todos ahí en el grupo y el video también para que lo tengamos ahí como material. En cuanto al segundo tema, vamos a verlo. Yo lo voy a enviar. Es un documento que se llama Educación Cristiana. Es un libro, es una guía de entrenamiento para maestros. Es muy amplia, es muy amplia, pero lo que yo les voy a enviar y lo que vamos a ver es una dinámica de lectura y responder ahí. Entonces yo les voy a enviar el formato en PDF para que en la semana lo puedan imprimir, y la tarea es como más dinámica. Con el documento lo vamos leyendo y vamos contestando. Y con eso, digamos, finalizamos esta sección. El libro es un poco más amplio. De hecho, el libro solamente vamos a tomar hasta los 4 capítulos, que son muy breves, pero el libro es mucho más amplio. Habla sobre los niños, por ejemplo, los niños de cuna y párvulos, pero ya en un aspecto un poquito más amplio, y también se los voy a compartir, pero en este punto solamente voy a pedirles que leamos esto. Pero es pues muy interesante y viene hasta la parte, pues, de la organización. Un poco el propósito de esto es que hay un modelo educativo en donde que se ha buscado en la Iglesia Presbiteriana de desarrollar escuelas. De hecho, la Unión piensa en eso, es una tarea pendiente, formar escuelas. Pero no solamente escuelas de 1 hora de dominicales, sino una escuela mucho más integral, en el sentido que los niños estén de lunes a viernes, y que la enseñanza pues, no solamente es, digamos, es religiosa, espiritual o bíblica, también es formacional. Y digamos, este es como el trampolín para eso después, que primero Dios esperemos también que nos dé vida y tiempo para hablar de estos temas con ustedes.
Si no hay otra cosa, hermanos, algún comentario, vamos a orar y vamos a terminar. ¿Les parece? Y gracias por su tiempo y por su paciencia. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te agradecemos, Dios Todopoderoso, la vida que tú nos das. Te agradecemos, Señor, por permitirnos poder exponer esto. Sabemos que el tema de educación es muy amplio, sabemos que a veces llegamos a omitir cosas, Señor, pero queremos honrar y glorificar, Señor, tu santo nombre a través, Señor, de estos cursos, de estas enseñanzas. Te agradecemos por la vida, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque les das vida, les permite, Señor, que, bueno, tengan luz, tengan internet y se puedan conectar y has puesto en sus corazones escuchar. Te agradecemos, Padre eterno, Señor, por lo bueno que eres para con nosotros. Sabemos que nos has dado un don, Señor, y que es una responsabilidad que tú, Señor, nos acompañas, tú nos guías, tú nos das las herramientas para hacerlo. Que esto que hemos escuchado sea para transformar, Señor, nuestro corazón en aquellas cosas que son duras, Señor, o en aquellas cosas que tenemos dudas, Señor, y que tú, Señor, respondas a esto a través del estudio de tu palabra, Señor, la comunión con tu iglesia. Bendice, Señor, a mis hermanos, guárdales, cuídales, Señor. Sé con ellos, Señor, y te agradezco por el tiempo que han dispuesto, Señor, y por la voluntad que han tenido para escuchar. Te agradecemos, amado Padre Celestial, por todo esto y te pedimos, Señor, todo esto porque por los méritos que ha alcanzado Cristo Jesús en la cruz, en ese dulce, en ese bendito nombre te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos. Amén.